Un incendio que fue controlado destruyó parte del Cerro El Panecillo en el centro de Quito y una persona fue detenida como sospechosa, mientras en Manabí y Cotopaxi incendios quemaron 150 hectáreas. Por la extrema sequía, 6 provincias aplican racionamientos de agua potable y el sector agrícola reporta más de 7.700 hectáreas de cultivos afectadas. El paro de buses urbano en Guayaquil terminó y las 20 cooperativas que protestaban hasta esta madrugada se unirán a mesas de trabajo con las autoridades municipales desde mañana. Entre 10 y 18 centavos se redujo el precio de las gasolinas Extra, Ecopaís y Super. John Pollitt, hijo del ex contralor del correísmo, acuerda pagar una fianza de $14 millones y recupera su libertad para afrontar el juicio de corrupción por lavado de activos. Un dictamen de la Corte Constitucional suspende las sanciones en contra de los conductores que ofrecen servicio de transporte con aplicaciones digitales. El expresidente Yamil Maguad cuenta a Televistazo cómo terminó siendo amigo de Alberto Fujimori, quien lideró la guerra del Cenepa, luego selló la paz con Ecuador y ahora será enterrado con honores en Perú. El multimillonario Yairi Dizagman encabeza la tripulación civil que esta mañana realizó la primera caminata privada en el espacio. El arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, de 37 años, renovó su contrato por 2 años con el Club Liga Deportiva Universitaria de Quito. Jueves 12 de septiembre, buenas noches amigos. Comenzamos esta emisión informativa con la actualización de los efectos por la sequía que enfrentan varias zonas del país, principalmente en el sector agrícola. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Sequía, la vida en jaque. La sequía afecta el normal abastecimiento de agua potable en 6 provincias. Las empresas municipales ya implementaron planes de racionamientos del servicio y empezaron a entregar agua en tanqueros. Paul Romero con el informe. La sequía se agrava y los racionamientos de agua potable se extienden en 6 provincias en la región interandina. El verano redujo los caudales de los afluentes de agua en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Azuay y Loja. Las altas temperaturas y la sequía en Quito llevan 32 días y el consumo de agua se incrementó. La reserva del tanque en San Juan de Calderón se redujo y desde este miércoles empezaron los cortes. La empresa metropolitana de agua potable y saneamiento envió tanqueros para abastecer el servicio a los habitantes de 12 sectores: Julio Zavala, La Tola, Luz y Vida, Collas, Bellavista, Sol Naciente, Colinas del Valle, 24 de junio, Calderón, Mitad del Mundo. En el cantón Pujilí, Cotopaxi, empezaron los cortes por la caída de los niveles en los ríos que alimentan las plantas de tratamiento de Cuturibí y Acubamba, que abastece el 70% de agua para 28.000 habitantes. Los ríos Tiotán y Palanga se han secado por el estiaje que empezó en el centro del país en mayo pasado. En comunidades de este cantón el racionamiento es de hasta 20 horas al día. En estos sectores la demanda fue abastecida con tanqueros. En el Cantón Bolívar, provincia de Carchi, la suspensión parcial del servicio de agua potable, que afecta a 1.400 familias, va de 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los racionamientos se dan porque cayó el caudal de la vertiente principal de 5 litros por segundo a 0. Igual en el Cantón Mira, 6.000 familias sufren cortes de agua de 10 de la noche a 5 de la mañana. En esta semana los racionamientos también empezaron en las zonas altas de Cuenca, Imbabura, Loja, con cortes de 5 y 7 horas en la madrugada. Chimborazo y Tungurahua son 2 de las provincias también afectadas por la sequía. La falta de lluvias y el aumento de las temperaturas han destruido cultivos de habas, papas, cebollas y otros. Ángel Pilatuña con la situación en esas zonas. La sequía y los cambios extremos de temperatura están convirtiendo los campos de Chimborazo y Tungurahua en desiertos. En la zona alta de Riobamba, el termómetro oscila dramáticamente, pasando de 25 grados durante el día a 8 grados en la noche.
Este contraste ha devastado cultivos de legumbres y hortalizas en al menos 4 parroquias. En Licto hay cerca de 200 agricultores que han perdido sus sembríos de frijoles, habas y arveja. A 20 minutos en Punín, los tallos de la cebolla colorada se han marchitado. Lo mismo ocurre con las plantaciones de maíz. Hay unas 180 hectáreas perdidas. Que estamos sufriendo un verano demasiado duro, o sea que en este año nos ha caído, o sea, nos ha caído prácticamente desprevenidos, no hemos estado, o sea, capacitados. La papa, uno de los cultivos principales de la provincia, también está afectada en Licto y Quimiac. Los agricultores dicen que la producción cayó un 70%. Esto se refleja en el mercado mayorista de Riobamba, donde hasta mediados de agosto llegaba al menos 2.000 quintales por día, ahora solo llegan 200. El tomate de árbol no se queda atrás. En los sectores Pantús y Pantaño del Cantón Chambo, hay al menos 120 agricultores cuyos cultivos se han secado. Los frutos no crecen y parece improbable que lo hagan, dado el estado marchito de las hojas. En el Cantón Quero, en Tungurahua, no fue un incendio lo que devastó estos campos de habas, sino una combinación de calor extremo, fríos y una sequía persistente. Otros sembríos de hortalizas como la arveja y la zanahoria están en la misma situación. Son unas 750 hectáreas perdidas. Las hojas hace de como que le hubiera funigado para la mala hierba, así. Le negrea y ahí se acabó. Quero tiene 3.000 hectáreas destinadas al cultivo de papa, pero a las difíciles condiciones climáticas se suma la presencia de plagas como la lancha y la paratriosa, que en conjunto han arrasado con la mitad de la producción. Los pocos tubérculos que emergen son pequeños o incluso aguados. En esta localidad hay 150 familias dedicadas a la cosecha de papa. Hasta agosto trabajaban 5 días a la semana, pero ahora solo 2. En la finca de Rodrigo Ceballos, de las 20 personas que laboraban, quedan 10. Sacábamos 1.000 sacos, ahora es la mitad, como fuera 500 sacos a lo mucho. En Quero, un cantón de 3.269 habitantes, el 80% de la población depende de la agricultura. Las afectaciones por la sequía se concentran en 7 provincias. Galápagos también registra mayores daños por las altas temperaturas y la escasez de agua. Diego Cuenca informa que entre los productos perdidos en esa zona están tomate y maíz. La sequía que empezó hace 2 meses es crítica en Cotopaxi, Orellana, Manabí, Santa Elena, El Oro, Loja y Galápagos. En esas provincias ya son 7.767 hectáreas de cultivos afectadas, de las cuales 868 se perdieron totalmente. El Ministerio de Agricultura hizo esa evaluación y determinó que hay 2.893 campesinos perjudicados, pues el 94% perdió sus cosechas y los efectos se siguen extendiendo a otras localidades. Del dato que tenemos, Pichincha tiene alrededor de 400 hectáreas que son afectadas, Loja está alrededor de 1.600 a 1.700. Estamos ya con la asistencia, haciendo los trabajos, como le digo, esto no se cambia de la noche a la mañana. Galápagos es la región que más padece por las altas temperaturas y la escasez de agua, pues 4.903 hectáreas están afectadas y el 14% se perdieron. Los daños se concentran en Santa Cruz, la isla que tiene mayor producción agropecuaria para no depender de los productos que llegan del continente. A escala nacional, la sequía empezó a generar un desbalance en la economía del sector agropecuario. Inicialmente suban todos los costos de producción de la ganadería de leche y de todo el sector agropecuario en general, y eso pues encarece los productos. Ese precio más alto, ese costo más alto no se puede trasladar al consumidor, por lo tanto lo que genera es una descapitalización del sector y eso es un tema muy grave. Según el Ministerio de Agricultura, la cosecha que más se ha perdido es la del tomate, con 600 hectáreas destruidas. Otro producto es el maíz suave y duro, porque hay 1.568 hectáreas afectadas, la mayoría con daños parciales. Luego está la cebolla, el chocho y la avena. Mientras el temporal avanza, el impacto sigue aumentando. Y ahora vamos a revisar en detalle la alerta del Instituto Nacional de Meteorología, el INAMI, por las altas temperaturas y zonas de probables incendios forestales que rige desde hoy hasta este domingo 15 de septiembre. Por ejemplo, en la región costa se ha pronosticado temperaturas mínimas de 30 grados centígrados y máximas de hasta los 35 grados incluso. Las provincias más afectadas serán Manabí,
Guayas, la provincia del Oro y también Los Ríos, donde hay alerta por probables incendios forestales. Ahora, ¿qué pasa en la sierra ecuatoriana? Las temperaturas van a variar entre los 21 y 27 grados centígrados, afectando principalmente a Imbabura, Pichincha, también la provincia de Bolívar, en el sur a Azuay y también la provincia de Loja, donde de igual manera podrían haber siniestros, podrían registrarse estas emergencias. Pero ¿qué pasa en la Amazonía? Ahí se pronostican entre 29 y una temperatura máxima de 35 grados, sobre todo en Sucumbíos, Napo, Pastaza y también en la provincia de Orellana. Según el INAMI, la poca humedad en el ambiente sumada a masas de aire seco con vegetación y fuertes vientos inciden en las probabilidades para estos incendios forestales. Pero ¿cómo evitarlos? No realizar actividades que generen chispas o fuego en áreas rurales y forestales. Además, no arrojar colillas de cigarrillos, tampoco fósforos que están encendidos. Y en caso de que detecten un incendio, hay que informar inmediatamente a las autoridades competentes. En este caso, se recomienda llamar rápidamente al 911. Guayaquil. Y tras el paro, ¿qué? El paro parcial de transportistas urbanos de Guayaquil llegó a su fin. El presidente de la FETUG anunció que asistirá a la próxima mesa técnica con la autoridad de tránsito, fijada de hecho para mañana. Vanessa Robles con las novedades. El anuncio lo hizo la dirigencia de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas, FETUG, en rueda de prensa. En beneficio de nuestros usuarios, hemos decidido levantar la suspensión en espera del cumplimiento de la palabra de la autoridad, que reconoce una vez más, de forma pública, que los 30 centavos no nos alcanza. Así, las 58 operadoras de transporte retomarán sus rutas hoy, aunque según la ATM, 38 ya circulaban desde la mañana. Fueron 4 días de posturas inflexibles y desacuerdos entre la autoridad de tránsito y el gremio transportista, que afectaron la movilización de 1,6 millones de usuarios en Guayaquil. Pero las posiciones en ambos bandos se mantienen. El Cabildo reconoce que debe incrementarse el pasaje, pero insiste en que se deben cumplir condiciones. Acondicionamiento de la flota, Wi-Fi y revisión técnica vehicular vigente de la ciudad. ¿Este año ya habría pasaje de 45 centavos? Siempre y cuando los operadores de transporte público cumplan con los requerimientos que necesitamos para poder dignificar el transporte público. Mientras que Sarmiento insiste en que para hacer estas mejoras, primero debe aprobarse el aumento de la tarifa e implementar otras acciones. Necesitamos que la autoridad haga una auténtica señalización de los paraderos. Requerimos tiempo prudente para la evolución que la ciudadanía aspira en el transporte público, pero con tarifa nueva. Además, informó que se unirán a las mesas de trabajo con la ATM, que se extenderán hasta la próxima semana. Según la Autoridad de Tránsito Municipal, más de 30 operadoras de transporte han recibido sanciones administrativas por suspender el servicio público desde el lunes pasado. Y si bien el paro del transporte urbano se terminó en Guayaquil, el problema que lo originó sigue sin solución. La dirigencia del gremio asegura que necesita el incremento de tarifas para mejorar el servicio y aún así tardarán años para poder implementarlos. Esta vez la ciudad siguió funcionando. Esta vez los costos del paro no los pagó el comercio o la industria, los pagaron ellos. Cobran $2, cobran $1. La gente que siguió yendo a cumplir con sus obligaciones, aunque le sumaran gastos y le restaran comodidad. Yo voy aquí a la Trinitaria, ocupo las tricimotos y aquí cruzo la canoa y en el otro lado también. La canoa se usa en las áreas más deprimidas de Guayaquil, haya paro o no. Pero lo del paro también sirvió de excusa para que hasta el canoero cobre más. Tengo que venir del lado de allá, coger una tricimoto que me cobra $1 y acá el otro $1. Por eso, que el paro se haya terminado es un alivio para todos. Bueno, tal vez no para todos. Gracias a estos 3 días que hubo el paro, nos pudimos beneficiar, podíamos llevar el pan a casa y ¿para qué si tuvimos resultados? Ahora, el paro se terminó, pero el origen, lo que causó la paralización, sigue ahí. Lamentamos. Él, el dirigente que estuvo a la cabeza de la protesta, sigue reacio a que se implemente la llamada tarjeta Guayaca.
si paga con tarjeta, tiene un mejor servicio, y si paga en efectivo, tiene un diferente servicio. El servicio tiene que ser el mismo. Malo siempre, claro. Ahora, y ahí, al entrar en el tema del servicio, es cuando se complica el panorama. Por ejemplo, ponerle aire acondicionado a los buses. Técnicamente, ¿se pueden readecuar las actuales unidades? No, eso requiere un valor de $19.500 hasta $22.000 y solo va a tener una eficiencia del 60%. Y dice que la opción sería renovar las unidades para que de fábrica vengan con aire o con Wi-Fi. Pero eso tampoco es rápido. Estamos hablando que en un par de años estaríamos renovando alrededor de 400 unidades. Más allá de la polémica, los buses ya están en las calles, la gente ya tiene cómo movilizarse. El Ministerio de Educación anunció que las clases también se normalizan. En pocas palabras, la ciudad vuelve a su ritmo habitual. Fujimori. Fue la guerra y la paz. El gobierno peruano decretó 3 días de luto por la muerte del expresidente Alberto Fujimori y ordenó funerales de Estado. La presidenta de ese país, Dina Boluarte, asistió al velatorio en el Museo de la Nación en Lima, donde los restos de Fujimori estarán expuestos hasta el sábado, que será sepultado. Este jueves comenzaron los 3 días de duelo en Perú por la muerte del expresidente Alberto Fujimori. El cuerpo fue trasladado desde su residencia en Lima hacia el Museo de la Nación en el Ministerio de la Cultura, en una carroza que tuvo un fuerte resguardo policial. Una banda marcial recibió el cortejo fúnebre y el féretro fue cargado hasta la sala. Estaba acompañado de sus hijos Keiko y Kenji. La presidenta Dina Boluarte fue una de las primeras personas en dar las condolencias a los familiares y mostrar respeto al exmandatario. Fujimori, quien murió por complicaciones por un cáncer a los 86 años, recibirá honores de Estado a pesar de haber sido condenado a 25 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos y acusaciones de corrupción durante su gobierno entre 1990 y 2000. Estuvo en prisión desde 2009 y quedó libre el 6 de diciembre de 2023 por una resolución del Tribunal Constitucional, que declaró legítimo el indulto humanitario que había recibido por su estado de salud. El féretro permanecerá expuesto para que el público pueda darle el último adiós hasta el sábado a las 9 de la mañana, cuando será trasladado al cementerio Campo Fé de Arequipa para su sepelio. Alberto Fujimori fue el presidente que lideró desde el Perú la guerra del Cenepa que enfrentó a su país con Ecuador en 1995. Pero fue también quien selló la paz entre las dos naciones. Su contraparte en esa negociación, Yamil Maguad, lo recuerda como un hombre de convicciones y objetivos claros y lo reconoce como un amigo. El nombre de Alberto Fujimori no era extraño para los ecuatorianos en la última década del siglo XX. Fujimori en esta parte del continente sonaba a guerra, a conflicto y luego a paz definitiva. Cuando Fujimori asumió el poder en 1990, Rodrigo Borja gobernaba el Ecuador. El presidente ecuatoriano sostenía la tesis de un arbitraje papal que le pusiera fin al conflicto entre las dos naciones, pero Perú no estaba dispuesto a ceder soberanía en esa decisión trascendental. Luego, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, Alberto Fujimori visitó el Ecuador. Se fueron de pesca juntos, todo parecía estar bien y en 1995 estalló la guerra del Cenepa. Eso marcaría el inicio de la relación que luego tendría el jefe de Estado peruano con el presidente Yamil Maguad. Entonces yo estaba muy desconfiado por esos antecedentes. Pero luego me encontré con una persona que cada vez que dijo algo lo respetó, jamás cambió, jamás utilizó ningún subterfugio, pudimos hablar muy claro, compartíamos un buen sentido del humor que siempre ayuda, y entonces gracias a Dios las cosas salieron como ya sabemos que salieron. Fujimori no dejó de tratar el tema de la paz con el Ecuador, lo hizo con Abdalá Bucaram, también con Fabián Alarcón, pero no había avances. Por el contrario, cada cierto tiempo los informativos daban cuenta de movimientos de tropas en la frontera sur, de escaramuzas que advertían de la tensión que se vivía en la zona. Cuando Yamil Maguad llegó al poder junto a Fujimori, decidieron acelerar el proceso, inauguraron la diplomacia presidencial. El tema, el de la paz, lo discutían directamente y en ese proceso empezó a forjarse una amistad. Un hombre que siempre tenía objetivos, tenía metas, tenía prioridades y no quería perderse ni distraerse. Cada paso que daba quería que lo acercara a esa meta.
un hombre extraordinariamente práctico. Una amistad que se levantaba sobre un conflicto centenario, que se enmarcó en el respeto, que se cuidó con extrema delicadeza. En medio de las conversaciones de paz y cuando parecía que todo iba bien, un día él me llama y me dice, tengo que contarte algo. ¿De qué se trata? La Fuerza Aérea Peruana va a recibir algunos aviones la próxima semana. Esto va a ser un titular de primera plana. ¿Cómo es que dos países que están negociando la paz se encuentran con que uno de los dos países se arma? Eso destruye la confianza, destruye todo. Quiero explicarte, esos aviones fueron comprados antes de que tú llegues a la presidencia. No existen en stock, hay que ordenarlos, hay que prepagarlos. El Perú hizo todo eso y ahora es para mí como presidente imposible no recibirlos. 77 días después de que asumiera el poder Maguad, se firmaba la paz con el Perú. Para Fujimori la cuenta era más larga, el presidente peruano lo contaba por años, pero Maguad considera que difícilmente se hubiera alcanzado el objetivo de la paz con otro jefe de Estado. Yo creo, para no decir que es imposible, yo creo que habría sido supremamente difícil. En el 2000, Maguad fue defenestrado por el Congreso. Ese mismo año Fujimori renunció a la presidencia del Perú y siguieron siendo amigos. Maguad recuerda que lo visitó en Japón y que hace poco dialogaron telemáticamente. Y dice que lo reconoció tan posibilista como siempre, como cuando cerraron el conflicto más antiguo del hemisferio occidental. Las personas que ofrecen el servicio de taxi por aplicaciones ya no serán sancionadas por no contar con un permiso para poder realizar esa actividad. Un dictamen de la Corte Constitucional señala que mientras no haya legislación para su regularización, pueden operar con normalidad. Adriana Bermeo describe los detalles de ese fallo. Un dictamen de la Corte Constitucional da luz verde para que los conductores de aplicaciones de taxis como Uber, InDrive y Didi puedan dar el servicio sin ser sancionados. Hasta antes del dictamen, si los agentes de tránsito detectaban su funcionamiento, podían multar al conductor con $920, la reducción de 10 puntos en la licencia y la retención del vehículo por un tiempo mínimo de 7 días. Esta sentencia resuelve una demanda de inconstitucionalidad presentada en el 2020 en contra del artículo 386 del Código Penal y fue parcialmente aceptada. En su resolución, el organismo constitucional pide a la Asamblea Nacional reformar ese artículo porque no se puede sancionar una actividad que no está regulada y porque atenta contra los derechos al trabajo, libertad de empresa y libertad de contratación. La Corte exhortó a la Asamblea a que establezca el mecanismo legal para regular el servicio de taxi mediante aplicación. No es que a través de esta sentencia se están legalizando las plataformas. No, la Corte no tiene esa competencia. A través de esta sentencia lo que se está indicando es que no se pueden sancionar actividades que no cuentan con una regulación. Las plataformas agrupan a 40,000 choferes de unas 20 aplicaciones. La Agencia Nacional de Tránsito y los municipios tienen 15 días para difundir el contenido de esta sentencia con sus trabajadores para que no emitan estas sanciones. Desde el próximo lunes ya no se podrán pagar las multas electorales en las ventanillas de las delegaciones provinciales. El CNE habilitó 2 nuevos canales y Elena Bermeo en el siguiente reportaje explica cuáles son y cómo acceder a ellos. Desde el 16 de septiembre, el pago de las multas electorales se podrá realizar por 2 vías. Virtual. En la página web del Consejo Nacional Electoral se habilitará una opción para cancelar mediante tarjeta de débito. Presencial. En bancos, cooperativas y locales afiliados a la red Facilito, con dinero en efectivo. Son 92 instituciones financieras y 2.635 puntos autorizados. A partir del próximo lunes no se recibirán pagos en las ventanillas de las delegaciones provinciales del CNE. Los precios de las gasolinas bajaron desde hoy hasta el próximo 11 de octubre. El galón de Extra y Ecopaís disminuyó 18 centavos, ahora cuesta $2.59. El galón de Super bajó 10 centavos y ahora cuesta $3.90. Esta es la primera vez desde que se eliminó el subsidio a los combustibles que los precios han disminuido.
Este sábado, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito suspenderá operaciones desde las 2 de la madrugada hasta las 12 horas, debido a trabajos de mantenimiento en la pista. 37 vuelos nacionales e internacionales fueron reprogramados. Los pasajeros deben consultar su nuevo horario con la aerolínea. El próximo y último cierre del aeropuerto por mantenimiento será el 21 de septiembre. ¿Y cuáles son las alertas climáticas para este viernes? Se pronostica en la región Sierra una temperatura mínima de 21 grados centígrados, una máxima de 26 grados y un índice de radiación ultravioleta entre 11 y 13, que significa extremadamente alto. Ahora, ¿qué pasa en la costa? ¿Cuál es el pronóstico para mañana en el litoral? El INAMI prevé una temperatura mínima de 30 grados y una máxima de hasta 35 grados, bastante calor en la región costa para mañana. Además, se prevé una radiación ultravioleta entre 7 y 9, que significa muy alto. Así que tomen precauciones porque persistirán además las condiciones favorables para incendios forestales. Cordicom, Fundamedios y un abogado en libre ejercicio han solicitado intervenir en la audiencia prevista para este viernes por la acción de protección presentada por Wilman Terán contra Ecoavisa, que según ellos no tiene sustento. Luisa María Heredia con el informe. Para Janine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, la acción de protección presentada por Wilman Terán contra Ecoavisa no solo carece de sustento, también de sentido. No podemos entender cómo hoy una persona procesada que no goza de credibilidad intente con leguleyadas tratar de lavarse la cara. Tras un análisis exhaustivo del caso, el organismo concluye que Ecoavisa no vulneró los derechos de Terán por haber entrevistado a la fiscal general Diana Salazar, quien lo mencionó al referirse a los procesos judiciales que se siguen en su contra. Cruz ha solicitado al tribunal intervenir en la audiencia. Se va a solicitar, obviamente, que esta acción de protección sea evidentemente archivada porque no se vulneró ningún derecho y, lo que es peor, el señor afectado no presentó en el tiempo establecido un escrito al medio de comunicación para que le den un espacio a la réplica o rectificación. El señor Terán tenía que haber recurrido primero a lo establecido en la ley de comunicación y luego, pues, si es que no se respondía, pues, plantear algún tipo de acción, pero él ha decidido directamente entrar a una demanda. César Rijaute, quien está al frente de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios Fundamedios, también intervendrá. Básicamente lo que vemos es un paso más en esta tendencia de utilizar el sistema judicial en contra de los medios de comunicación. A ello se suma el abogado en libre ejercicio Miguel Torres Plaza, quien ya compareció por escrito ante el tribunal en calidad de amicus curiae. En el último párrafo del documento ingresado a la causa señala: esta acción de protección nació muerta. El solo hecho de admitirla a trámite sería un claro acto atentatorio a la libertad de expresión y de prensa. La diligencia arrancará este viernes a las 14:30. Avanza la audiencia preparatoria de juicio en el caso Metástasis con el dictamen acusatorio, que es extenso por el número de procesados. Este jueves el fiscal Wilson Toainga expuso los elementos que tiene en contra de los 37 implicados. Jacqueline Rodas sigue la diligencia. En el segundo día del dictamen acusatorio del caso Metástasis, el fiscal Wilson Toainga señaló a los 37 implicados como autores directos del delito de delincuencia organizada, a ninguno como cómplice. Luego detalló cientos de elementos que sustentan su acusación: el extenso contenido encontrado en los teléfonos del narcotraficante asesinado Leandro Norero, los chats con los procesados, peritajes, versiones, transferencias bancarias y fotografías. Al cierre, solicitará al juez que dicte llamado a juicio para que el caso suba a un tribunal de juzgamiento. Los 4 cabecillas se exponen a una pena de 10 años de prisión y los 33 colaboradores de 5 a 7 años. En los próximos días será el turno de los acusados. Sus abogados dejaron ver por dónde irá su estrategia. El origen de todo esto son unos supuestos chats que existen a partir de los teléfonos que, sorprendentemente, en medio de todo un incendio y todo el destrozo de una cárcel y una crisis y un asesinato masivo de detenidos, fueron encontrados casi intactos, que dicen son del señor Norero. La audiencia continuará este viernes, pero es incierto cuándo terminará. El juez Manuel Cabrera tiene en sus manos decidir si dicta sobreseimiento para algún procesado o si todos van a juicio. El expresidente de la República, Guillermo Lasso, fue intervenido quirúrgicamente este miércoles en Quito. Según información a la que tuvo acceso Televistazo,
Lazo ingresó al quirófano debido a un malestar cardíaco que derivó en la colocación de 2 stents, que son pequeños tubos de malla de metal que se expanden dentro de una arteria del corazón, impidiendo su cierre. Al momento, el exmandatario se encuentra estable y a la espera del alta médica. El presidente de España, Pedro Sánchez, recibió al opositor venezolano Edmundo González, quien reclama la presidencia luego de las elecciones, pero que ahora está en ese país en condición de exiliado. El encuentro se dio en el Palacio de la Moncloa en Madrid, pero el gobierno español no reconoce como vencedor de los comicios del 28 de julio. La imagen muestra a Edmundo González Urrutia y a su hija Carolina caminando junto a Pedro Sánchez por los jardines del Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del gobierno español y residencia oficial. González llegó a Madrid el domingo, pero el recibimiento debió esperar hasta hoy, pues Sánchez estaba de visita oficial en China. De la reunión no trascendieron muchos detalles, pero se supo que Sánchez le dijo que lo acoge mostrando un compromiso humanitario, mientras que González señaló que está determinado a hacer valer la voluntad de 7 millones de electores que votaron por él. Este encuentro ocurre un día después de que el Congreso español aprobó una moción no vinculante presentada por el opositor Partido Popular pidiendo al gobierno de Sánchez que reconozca a González como presidente electo. Sánchez no lo ha hecho aún, pero se ha mostrado favorable a la posición de la Unión Europea que exige a Nicolás Maduro mostrar las actas que supuestamente respaldan su reelección. Y aunque el régimen venezolano otorgó el salvoconducto para que González viaje a Madrid, altos funcionarios del círculo de Maduro, como el presidente de la Asamblea Jorge Rodríguez, buscan que Venezuela rompa relaciones con España. Respecto del resto de Europa, habrá que esperar hasta el martes, día en que el Parlamento Europeo abrirá un debate sobre las elecciones en Venezuela. La justicia de Nueva York acusó al exproductor de cine Harvey Weinstein de nuevos cargos por delitos sexuales. Los detalles se mantendrán en reserva hasta el 18 de septiembre, cuando se realice la primera audiencia para un nuevo juicio, pues él ya está condenado a 16 años de cárcel en un proceso. Weinstein, de 72 años, está preso en el penal de Isla Rikers, pero esta semana fue trasladado de urgencia a un hospital por complicaciones cardíacas, aunque su abogado ha dicho que sí estará en la audiencia. El exproductor ha sido acusado de violación y abusos por 80 mujeres. Y en Argentina, un conductor atropelló a más de 30 personas en una avenida de Córdoba. Según testigos, el vehículo, que iba a gran velocidad, chocó contra locales, letreros, vehículos, motos y transeúntes que estaban en la zona. 2 personas resultaron gravemente heridas, una de ellas perdió una pierna. El responsable, un hombre de 64 años, dijo que se había descompensado mientras manejaba, provocando el accidente. La policía lo detuvo. 3 incendios forestales consumen 25.000 hectáreas en las montañas del sur de California, en Estados Unidos. Docenas de casas han sido destruidas y 20.000 personas recibieron órdenes de evacuación. El fuego se desplaza por las laderas de las colinas y se expande en terrenos complejos para la labor de los bomberos, mientras el viento y el calor avivan las llamas y se agravan desde el fin de semana. También hay incendios en los estados de Idaho, Oregon y Nevada. Astronautas civiles participaron en la primera caminata espacial hecha por una misión comercial privada. Un multimillonario estadounidense y 3 técnicos de la empresa SpaceX estuvieron cada uno 15 minutos fuera de la cápsula ubicada a 700 kilómetros de la Tierra. Eliana Suárez con las imágenes. SpaceX lanzó el cohete Falcon 9 con una tripulación de 4 personas desde Cabo Cañaveral, Florida, el martes por la mañana. El comandante de la misión es el empresario y multimillonario Jared Isaacman. Están además las ingenieras de la empresa aeroespacial, Anna Menon y Sarah Gillis, y Scott Pottit, un piloto veterano de la Fuerza Aérea estadounidense. Aunque lo denominan caminata espacial, en realidad consiste en asomarse por la escotilla de la cápsula. El momento fue transmitido en directo por la NASA. El primero en salir fue Isaacman, quien se mantuvo atado a la nave todo el tiempo, mientras flexionaba los brazos y las piernas. Luego de 15 minutos se dio el turno a cada uno de sus compañeros de viaje para observar el espacio y al planeta Tierra desde fuera. Este paseo comercial, cuyo valor no ha sido revelado, durará 5 días.
tiempo en el que los tripulantes de la misión Polaris Dawn se dedicarán también a probar las comunicaciones entre la nave y la Tierra a través de los satélites Starlink, y también completarán casi 40 experimentos sobre la reacción del cuerpo ante la baja gravedad y medir la radiación que recibe la cápsula. En 2023 se redujeron 80 millones de toneladas de emisiones de carbono gracias a los nuevos vehículos de energía limpia. Se espera que esa cifra supere las 100 millones de toneladas hasta finales de este año. Nuestra cadena aliada CCTV Plus cuenta el desarrollo de la movilidad verde en el gigante asiático. Gu Xiaoyu es experta en la joven industria de vehículos eléctricos. Ella junto a su equipo desarrollaron la primera batería de ánodos de silicio, similar a una esponja, y lograron su producción en masa. Nuestra batería y cargador de carga rápida de grafeno lograron ser replicados en una cadena de producción, lo que ayuda significativamente al alcance, seguridad y conveniencia del comprador. China produjo hasta junio de 2024 casi 25 millones de unidades de vehículos con batería eléctrica, lo que representa más de la mitad del total de las unidades en el mundo. Cuando nosotros miramos en retrospectiva el desarrollo de estos nuevos vehículos con energía limpia en China, debemos regresar la mirada 10 años atrás y reconocer el papel oportuno de las políticas verdes, la ambición de la industria y la oportunidad del mercado creciente. Desde el momento que pusimos un pie en las instalaciones de Jag-aion, cronometramos el ensamblaje de un carro eléctrico en 53 segundos. Esto para que cada estación de trabajo complete su propia tarea. ¿Cómo es posible esto? Necesitamos averiguarlo con uno de los ingenieros. Esto es solo el tiempo de ensamblaje para que un vehículo pase de una estación a la otra. Con este ritmo de fabricación tan eficiente, nuestra producción diaria puede superar las 1000 unidades. Los expertos creen que esta acumulación de energía limpia se debe a las políticas verdes del país, ya que apuntan a reducir al máximo las emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y alcanzar la neutralidad del carbono antes de 2060. Además, esperan que sea un impulso para la transformación global hacia una economía baja en carbono. Padres de niños con discapacidad denuncian que deben peregrinar para que sus hijos sean admitidos en centros educativos del país. Incluso en muchos de los casos son los mismos progenitores quienes instruyen a sus hijos en casa ante la negativa que encuentran en el sistema educativo. Carla Elgado tiene los testimonios. Intentar que William sea admitido en una escuela en Quito ha sido una tarea frustrante. Su madre cuenta que le ha tocado peregrinar en 15 centros educativos privados y sigue sin poder inscribirlo en alguno. William tiene 9 años. Fue diagnosticado con autismo cuando tenía 3 años. Es discriminado por su condición y han recibido excusas de todo tipo según sus padres. Aducen algunos que no tienen la capacidad, otros aducen que ya tienen el cupo lleno con niños con necesidades especiales, otros simplemente dicen, a mí no me interesa, y otros nos han dicho que son muy caros, que es un mal negocio y por lo tanto no pueden admitir a un niño con necesidades especiales. Su caso incluso ha sido llevado a la justicia. Ahora su familia presentó una acción de protección en contra de uno de los colegios donde le negaron el cupo. Según la Asociación de Padres para el Apoyo de la Defensa de Personas con Autismo del Ecuador, APADA, el caso de William no es aislado. A nosotros se nos une un promedio de 3 a 4 personas diarias que nos buscan por ayuda, de las cuales un 75% es porque no encuentran una escuela en donde incluir a sus hijos. De la escuela fiscal, pues no hay muy contadas quejas y más es por errores de funcionarios, ¿no? Pero en cuanto a la educación privada, pues son casi todos. Otro caso es el de Margarita. Su hija, que ya cumplió 22 años, nunca logró ser admitida en el sistema de educación. No, una real inclusión nunca. Ella se ha estado educando en casa, él actualmente igual. Es un proceso que no voy a descansar a que ella tenga un mejor futuro. La Ley Orgánica de Educación Intercultural es clara cuando habla de las necesidades educativas específicas. En el artículo 47
dice que los establecimientos educativos están obligados a recibir a las personas con discapacidad, a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuada a sus necesidades, y a procurar la capacitación del personal docente para la enseñanza de esos niños, y que deben recibir una atención de calidad y calidez. Según los padres, esto no se cumple en todos los centros educativos. Muchos los ven como una carga y los protocolos para denunciar estos hechos discriminatorios no son eficientes. En el Ministerio de Educación se dice que existen mecanismos para denunciar y que se hace seguimiento en todos los casos, aunque reconocen que actualmente se trabaja para mejorarlos. Estamos fortaleciendo, porque sí hay un mecanismo, se ha venido dando, además ha habido casos que igual se han resuelto, no se dice que no, está funcionando, pero ahora lo que estamos es fortaleciendo. El hecho cierto es que a diario niños y adolescentes con necesidades especiales ven lejana la posibilidad de educarse y tener las mismas oportunidades que los otros estudiantes. Y mañana, en una segunda entrega sobre este tema, Televistazo informará qué ocurre con los niños cuyo coeficiente intelectual es muy alto y qué dicen las instituciones educativas al respecto. El hijo del ex contralor Carlos Pollitt recuperó su libertad en Estados Unidos luego de acordar el pago de una fianza de $14 millones. Sin embargo, deberá acudir a una audiencia para la lectura de los cargos por lavado de activos. Fabiola Santana con la actualización del caso que involucra a John Pollitt. John Pollitt recobró su libertad en Estados Unidos luego de acordar el pago de una fianza de $14 millones en bienes inmuebles y $100,000 que deberá depositar en la Corte del Distrito Sur de Florida en un plazo de 8 días. También tiene que presentar 14 garantes con propiedades. Sin embargo, eso no lo libra del proceso. El 19 de septiembre deberá volver ante la justicia estadounidense, que instalará la audiencia para la lectura formal de sus cargos. Son los mismos que enfrentó su padre, el excontralor Carlos Pollitt, y que están relacionados al lavado de activos producto de las coimas en la Contraloría. Los detalles del lavado se conocieron en abril en el juicio de Carlos Pollitt, quien el 27 de septiembre conocerá cuántos años de cárcel cumplirá como condena y qué bienes le serán decomisados. Para la Fiscalía, John Pollitt fue el principal cooperador de su padre para lavar los sobornos de Odebrecht, Seguros Sucre y de un empresario de reaseguros mediante la compra y venta de lujosos bienes. Situación que quedó expuesta pese a que sus abogados siempre buscaron vender una imagen de empresario exitoso, con cargos importantes en bancos y negocios en Miami. Ahora se enfrenta a la justicia norteamericana. Lo hizo también en Ecuador, pero un tribunal de casación de la Corte Nacional lo declaró inocente. Sicarios atacaron a tiros a la directora encargada de la penitenciaría del Litoral, María Daniela Icaza, durante la tarde de este jueves en el norte de Guayaquil. La directora viajaba en un automóvil en el asiento del copiloto. Ella y el conductor resultaron heridos, pero horas más tarde el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, confirmó la muerte de Icaza con una nota de pesar en sus redes sociales. Sequía, la vida en jaque. Un incendio se produjo este jueves en el sector del Panecillo y cubrió de humo el centro y sur de Quito. La policía confirmó la detención de un sospechoso por iniciar las llamas. Diego Puente cubría esa emergencia. Un espeso manto de humo cubrió la tarde de este jueves a La Virgen. El incendio se inició cerca de las 13 horas y consumió con rapidez el flanco suroriental del Panecillo, en el centro de Quito. Los fuertes vientos, la falta de humedad en el ambiente y la presencia de árboles de eucalipto, arbustos de chilca y césped seco ayudaron a propagarlo. 80 bomberos y 27 vehículos llegaron para frenar el avance del fuego que amenazaba viviendas y el tendido eléctrico. Desde el aire, helicópteros de los bomberos y la policía enfriaban el área con descargas de agua. Los vecinos se unieron a las labores de extinción del fuego. Lo hacían con lo que podían, con lo que encontraban a su alrededor. Por el humo que cubrió la zona, 12 familias fueron evacuadas. Una mujer de la tercera edad que se resistía a dejar sus ovejas y perros, a pesar de que las llamas rodeaban su casa, tuvo que ser evacuada. Entonces nosotros fuimos corriendo allá, yo y mi hermano, y la pudimos sacar, pero la señora no se quería dejar sacar, que por sus gallinitas, pues.
Entonces ahí la cargamos y la bajamos cargada. Un vecino la cargó y la puso a salvo. Los animales también fueron rescatados. El incendio empezó en la avenida 5 de Junio, a las faldas del Panecillo. Los bomberos tuvieron complicado en Montecristi. Patricio Viera, con más detalles de estas emergencias. La tarde de este jueves, el humo del incendio en el páramo de Sicchos se extendió más allá de las montañas y alcanzó el corazón de la ciudad. Una densa nube gris cubrió el casco urbano, obligando a evacuar a 1.200 alumnos de un centro educativo y al cierre del hospital básico para proteger a los pacientes del aire contaminado. A 25 kilómetros, las llamas que alcanzan los 5 metros arrasan con pajonales y bosques de arrayán de la comunidad de Yuncusic. Y a 15 kilómetros, otros 2 incendios empezaron en el sector Las Rosas y Las Parcelas. Los 3 suman 600 hectáreas afectadas. Hasta el cierre de este informe, había solo 20 bomberos tratando de controlar los 3 siniestros. El municipio de Sicchos declaró la emergencia y solicitó el envío de helicópteros Bambi Buckets para afrontar el triple incendio. Al oriente de la Tacunga hubo otro incendio. Empezó la tarde de este miércoles en la comunidad Cuchitingue. 15 bomberos trabajaron toda la noche sin descanso hasta poder controlarlo en un 80%. 60 hectáreas de pajonales y árboles de eucalipto se quemaron. En el cantón Montecristi, en Manabí, una zona de vegetación seca empezó a arder la tarde de este miércoles y debido a los fuertes vientos, el fuego se propagó con rapidez. Ocurrió al ingreso de la comunidad El Chorrillo. 70 bomberos combatieron las llamas. Cerca de las 3:30 de la madrugada liquidaron el incendio. Según el municipio de Montecristi, se quemaron entre 20 y 30 hectáreas. Médicos recomiendan usar mascarilla para protegerse del humo de los incendios forestales. Las partículas que se esparcen en el ambiente pueden lastimar los ojos, irritar el aparato respiratorio y no solo eso, también agravar las enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas. Diego Cuenca describe otras recomendaciones para enfrentar la mala calidad del aire. Para este jueves son 19 incendios forestales activos, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. Una de las consecuencias es que la calidad del aire es considerada poco saludable en las localidades donde ocurren esas emergencias. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de los Estados Unidos, las personas con más probabilidades de enfermarse por el humo de los incendios son los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños y las personas con afecciones respiratorias y cardíacas preexistentes. El alergólogo del Centro de Investigaciones de la UES recomienda utilizar mascarilla y lágrimas artificiales que lubriquen los ojos para que no se irriten por el humo. Ese humo puede producir irritación, normalmente comienza por los ojos, o la nariz o la garganta, tienen muchas molestias en la garganta y ahí algunos llegan a tener tos, después se complica con sinusitis. Respirar el humo puede tener efectos inmediatos en la salud, entre ellos dolor de cabeza, ataques de asma, latidos cardíacos acelerados y cansancio. Cerrar bien las ventanas, hay que buscar la forma de esto de que no traigan aire de afuera, ¿sí? Porque eso también empeora. Y la otra recomendación es, como dije, nada que levante humo dentro de la casa. A lo mejor nos hemos visto que a veces la gente dice, bueno, voy a hacer una parrillita, voy a hacer alguna cosa que genera humo, entonces eso es lo que hay que evitar. Hay pacientes que pueden tener reacciones en la piel, principalmente aquellos que padecen de dermatitis atópica, porque les genera picazón en caso de quedar expuestos al humo. Lo recomendable es lavarse con jabón tan pronto como sea posible. El bloque de seguridad realizó el primer control en una termoeléctrica después de la denuncia del gobierno sobre un supuesto sabotaje en el Sistema Nacional Interconectado. Sin embargo, la disposición para que los militares y policías operen las centrales no se ejecutará de inmediato por falta de personal especializado. Paul Romero con el informe. Este miércoles las Fuerzas Armadas y la policía realizaron el primer control de seguridad en una planta de generación eléctrica 2 días después de la orden presidencial.
El lunes, Daniel Noboa dispuso al bloque de seguridad que opere y refuerce el control en las plantas hidroeléctricas más importantes, tras el apagón del pasado sábado por una desconexión en la subestación Molino Azuay, que dejó sin luz a 11 provincias hasta por 4 horas. Según el gobierno, esa desconexión en el Sistema Nacional Interconectado ocurrió por falla humana. No es la primera vez que el Ejecutivo atribuye la carencia de electricidad a un supuesto sabotaje dentro de las empresas eléctricas. Por eso pidió la movilización de tropas. El primer control se realizó ayer en la central termoeléctrica Quevedo por solicitud de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Patrullas militares ingresaron con fusiles a sus instalaciones para vigilar el centro de mando y control, los equipos de generación, el sistema de conexión y el abastecimiento de combustible. Los trabajadores fueron sometidos a un cacheo. Los guardias de seguridad debieron presentar el permiso de porte de armas. Los uniformados permanecieron cerca de 3 horas y abandonaron la termoeléctrica sin dar a conocer resultados ni explicar cuál fue exactamente su misión. Desde la próxima semana se ejecutarán otras intervenciones del bloque de seguridad en el complejo hidroeléctrico Pauta Integral, Coca-Codo Sinclair, Mina San Francisco, Delcy Tanizagua, entre otras centrales, según los requerimientos de SELEC. Sin embargo, la otra orden presidencial para que los uniformados operen las centrales hidroeléctricas deberá esperar por falta de especialistas. Las Fuerzas Armadas y la Policía buscarán perfiles dentro de sus filas como ingenieros mecánicos, electrónicos, profesionales afines para capacitarles. Ricardo Patiño es el tercero en la lista de candidatos para asambleístas nacionales de la Revolución Ciudadana. En el gobierno de Rafael Correa estuvo al frente de 3 ministerios y envuelto en al menos 3 escándalos. Luisa María Heredia con un recuento. Ricardo Patiño, antigua figura del correísmo, ha vuelto a la palestra política para ser asambleísta. Es hombre de confianza del expresidente Rafael Correa. Fue ministro de Economía, de Defensa y de Relaciones Exteriores cuando él gobernaba. También su operador político. Salió del país en 2019 luego de pedir asilo a México cuando la Fiscalía lo investigaba por el delito de instigación. Tenemos que tomarlos las instituciones públicas. Tenemos que cerrar los caminos. Eso fue lo que dijo Patiño en una convención partidista en la antesala de las protestas en contra del régimen de Lenín Moreno, quien rompió con el correísmo, por lo que fue calificado como traidor. Un juez giró una orden de prisión en contra de Patiño y hasta se solicitó su localización y captura a Interpol, algo que no ocurrió. Y el caso finalmente prescribió, mientras Patiño, de 70 años, se naturalizó como mexicano y según el diario El Sol de México hasta cobra una pensión que le da el Estado a los adultos mayores. Pero ese no fue el único caso en el que su nombre estuvo involucrado. Cuando era ministro enfrentó 2 escándalos. El primero, los pativideos. En mayo de 2007, cuando lideraba la cartera de Economía, se hizo pública una grabación en la que conversaba con un exministro y 2 tenedores de bonos de deuda. Hablaban sobre cómo manipular el mercado de bonos de la deuda ecuatoriana para su beneficio. Patiño señaló a uno de sus asesores, Quinto Pazmiño, por la filtración de los videos. En 2010, Pazmiño falleció de un infarto y un año después su esposa fue asesinada a balazos. Cuando pasó de ministro de Economía a canciller, enfrentó un segundo episodio. La narcovalija. En enero de 2012 se encontraron 40 kilos de pasta de cocaína en una valija diplomática que contenía piezas de porcelana de una obra teatral, enviada desde Ecuador a Italia. Patiño aseguró que se trataba de una estrategia política para desprestigiar al correísmo. Y la Fiscalía, a cargo de Galo Chiriboga, antes ministro del correísmo, abrió una investigación que determinó como responsable a Cristian Loor, director de la obra, quien denunció haber recibido amenazas de un tal Sambo, al que identificó como otro asesor de Patiño. Loor y 4 personas más fueron condenadas en Italia por este caso, entre ellos Jean-Paul Flores, quien al volver a Ecuador también murió baleado. Ricardo Patiño es quien aparece con Rafael Correa y el narcotraficante Leandro Norero en esta foto tomada en 2009 durante el proceso de pacificación de pandillas. El ahora precandidato asambleísta es el tercero en la lista para asambleístas nacionales. El Consejo de Participación Ciudadana aprobó el reglamento que se utilizará para designar al nuevo fiscal general del Estado. Fabiola Santana explica qué incluye ese documento. Ya hay reglamento para elegir al reemplazo de Diana Salazar. Este miércoles en la noche, el Consejo de Participación Ciudadana aprobó un texto de 77 artículos más sus disposiciones que definen los parámetros de selección del nuevo fiscal general.
El reglamento tiene como base la propuesta de Andrés Fantoni, Joana Verdesoto y Yasmín Enríquez. Se incluyó la prueba oral que excluía la propuesta de los consejeros afines al correísmo. También se determinó que en la fase de verificación y descalificación por documento falso proceda, pero luego de una pericia. En las prohibiciones e inhabilidades para postular se agregó el no haber defendido en los últimos 10 años a procesados por crimen o delincuencia organizada, terrorismo, sicariato, secuestro, tráfico de armas, personas, hidrocarburos, desaparición forzada, delitos de lesa humanidad, sexuales y otros. Esto con base en la propuesta de Esteban Guarderas. El texto tuvo el voto de 6 consejeros y la abstención de la vocal Nicole Bonifaz. La calificación será sobre 100 puntos, 50 la calificación de méritos, 30 la prueba escrita y 20 la prueba oral. Entre las prohibiciones está el no tener sentencias ejecutoriadas. Resta seleccionar a los veedores, la Comisión Ciudadana de Selección y el equipo técnico que llevará adelante el concurso. Diana Salazar estará en funciones hasta abril de 2025 y su reemplazo será seleccionado para 6 años en el cargo. Nuevo estudio revela qué es lo que alimenta el cáncer y promueve el desarrollo de tumores. Se trata de una proteína que vive en el organismo y que inhibe los mecanismos de reparación del ADN. Bessie Granja explica los detalles de la investigación. Estudios previos han apuntado al azúcar, carnes rojas y procesadas como alimentos que pueden elevar el riesgo de desarrollar cáncer. Pero una nueva investigación realizada por científicos italianos liderados por Stefano Sandaguida y publicada en la revista Science revela que una proteína localizada en nuestro organismo es lo que alimenta a esta enfermedad. Se trata de la proteína P62 que según el hallazgo juega un papel fundamental en la progresión de tumores. Un efecto de combustible para la expansión de los mismos porque inhibe los mecanismos de reparación del ADN en las células tumorales, permitiendo que se acumulen alteraciones genéticas que alimentan el caos celular. Así como un montaje de Lego donde las proteínas representan cada pieza. Si estas no funcionan correctamente o tienen alguna alteración, no pueden ensamblarse correctamente. El hallazgo, que también consta en la cuenta X del investigador Sandaguida, representa un importante aporte en el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer, una enfermedad que según datos de 2022 causó la muerte a 9.7 millones de personas en el mundo. Sin embargo, en esta fase del estudio, aún no se conoce qué hábitos de los pacientes pueden detener o al menos desestimular el mal funcionamiento de la proteína. La Asociación Ecuatoriana de Orquideología cumplió 50 años de fundación. El Jardín Botánico de Guayaquil es uno de sus logros más emblemáticos, donde el equipo de Televistazo realizó un recorrido para conocer más de esta especie. Esta Phalaenopsis, de vibrante color violeta, más conocida como orquídea mariposa, es una de las 300 variedades de orquídeas que se conservan en el Jardín Botánico de Guayaquil. Sus 5 hectáreas, que forman parte del Área Nacional de Recreación Los Amanes, está ubicada en el norte de la ciudad. Allí también conviven 700 especies vegetales, 75 especies de aves, 27 especies de mariposas, vivas del bosque seco tropical, monos, ardillas, iguanas e insectos. Este hábitat de flora y fauna exótica y nativa es el orgullo de 24 entusiastas de las orquídeas y la naturaleza, que firmaron el acta de fundación de la Asociación Ecuatoriana de Orquideología, que este 11 de septiembre cumplió 50 años. Las bodas de oro se celebraron en el Club de la Unión en Guayaquil, en una sesión solemne en la que Arcadio Arosemena Gallardo, uno de sus miembros más destacados, recibió un reconocimiento. A la gala por las bodas de oro también asistieron autoridades locales y nacionales, que destacaron la labor de la asociación, que ha realizado investigaciones botánicas, descubrimiento de nuevas especies, 3 exposiciones mundiales, 12 internacionales y la Conferencia Mundial de Orquídeas, que convocó a botánicos y científicos de todo el mundo, realizada en el país durante el 2017.
y esperamos llegar, que mucha gente venga a visitar al Jardín Botánico, que para nosotros eso nos ayuda a mantenerlo y a tener más ganas de trabajar. 50 años, como le digo, importante, viendo a personas como dedicadas. Hoy día ofrecido el aporte de parte del gobierno de todo lo que podamos nosotros ayudar. En el evento, la asociación recibió el reconocimiento de 3 alcaldías y 2 asociaciones de otras provincias del país. Llegamos a la parte final de esta entrega informativa. Gracias por habernos acompañado. Mañana en Contacto Directo estará el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, para analizar el control electoral, que es una tarea pendiente. También el político y exdiputado Antonio Ledesma para analizar lo que hará la oposición venezolana tras el exilio forzado de Edmundo González en España. Sigan, amigos, las noticias a toda hora. Siempre información actualizada en ecoavisa.com. Buenas noches.